Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Por favor, vamos a esperar unos 3 minutos a que se conecten el resto de compañeros y damos inicio a la clase.
Bien, muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí saludarles en la primera sesión de clases que me ha tocado en este diplomado, que es realmente una muy importante iniciativa de la Universidad Católica y de su Centro de Educación Continua, con el apoyo y coordinación permanente y adecuada del Instituto Iberoamericano de Justicia, que nos ha permitido coordinar este programa con la Universidad Pontificia de Salamanca. Eh, Bien, me presento para los que no me conocen. Yo soy Pedro Darquea, el actual director de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, y desde la parte profesional tengo mi formación académica. Bueno, mi formación de grado, soy abogado graduado por la Universidad de la SUAY. Tengo una maestría en Derecho de Daños en la Universidad de Girona, en España. Tengo un diplomado en Derecho Informático y Ciberseguridad por la Universidad del Rosario de Colombia. Y actualmente soy certificado como implementador de la privacidad según el Reglamento General de Protección de Datos por la Universidad de Santiago de Chile. En ese sentido, me dedico precisamente en el ejercicio profesional a la asesoría y consultoría legal en materia de protección de datos personales y de tecnología, principalmente, más de algunos temas de litigio en daños y perjuicios, productos defectuosos, etcétera. Eh, Desde la perspectiva de mi ejercicio profesional, soy asociado al estudio jurídico Cordero, Moreno y Corral Abogados de la ciudad de Cuenca. Bien, entonces vamos a continuar con las temáticas planificadas en el presente módulo, que es el módulo número 4 de nuestro diplomado, dentro del cual ustedes ya han analizado las bases de legitimación para el tratamiento de datos personales. El día de hoy lo dedicaremos a revisar cuáles son las excepciones para la aplicación de estas bases de legitimación y las excepciones para el ejercicio de derechos que le corresponden a los titulares de la información. El día de mañana tendrán ustedes una sesión en la que revisarán lo relacionado a transferencias de datos personales y comunicación o transmisión a los encargados del tratamiento de datos personales. La próxima semana está planificada para sesiones específicamente prácticas eh, con tres docentes internacionales. Eh, Tenemos en el chat, uy, no sé qué pasó. Tengo en el chat una pregunta de, mil disculpas. Una pregunta de Nube, si pueden compartirnos los contactos de los profes. Claro que sí, Nube. Bueno, hay algunos docentes que estamos en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, vamos a consultar a cada uno de ellos si nos autoriza compartir en este grupo los contactos. Encantado de poder ayudarles en ese sentido. Siempre recordarles que si bien han existido sesiones de clase no sincrónicas que han sido pregrabadas de los docentes que residen en España, situación que se ha dado específicamente por la diferencia de horarios, eh, se va a reforzar estas sesiones con una tutoría en el caso del doctor Manuel Lázaro, que será comunicada ya con con el tiempo pertinente para que ustedes puedan organizarse. La tutoría va a ser un día sábado. Eventualmente es posible que el doctor Tomás ya les haya comunicado sobre la fecha de esta tutoría. En todo caso, esta tutoría, para quienes no puedan conectarse, va a quedar grabada. Todas las grabaciones, contenidos de respaldo y los talleres están en el aula virtual que todos tienen acceso. Por favor, si tienen algún lío con el acceso al aula virtual, con la apertura a los materiales, a los videos, a los contenidos, no duden en consultar en el teléfono de educación continua de la universidad para que podamos solventar todas estas dudas. Bien, como introducción a a la presente clase, que quisiera que fuera una clase dinámica, si ustedes van teniendo dudas o sienten que tienen algún aporte que hacer en el desarrollo de la misma, siéntanse totalmente libres de intervenir. Por efectos de logística, lo podemos hacer levantando la mano y yo les iré dando la palabra, pero la idea es tener clases
en las que surja este intercambio, sobre todo de tal forma que ustedes puedan ir solventando dudas de carácter práctico en materia de protección de datos. Entonces, eh, como antecedente, simplemente vamos a hacer un recorderis de cuáles son los conceptos y las nociones que les definen a los sujetos integrantes de un sistema de protección de datos, previo a revisar de manera muy sucinta cuáles son las bases de legitimación que establece nuestra ley orgánica y qué dice el reglamento general de nuestra ley orgánica sobre las bases de legitimación. Esto para tener el marco conceptual claro antes de pasar a revisar ya las excepciones. Además, hay un tema particular a efectos prácticos que es la base de legitimación del interés legítimo y las condiciones de excepción, de poder excepcionarse ante el interés legítimo, que las vamos a revisar ahora. Y para esto les he traído una guía práctica del ISMS Forum, que es esta asociación, esta organización internacional que promueve la seguridad de la información, los estándares de seguridad de la información. Ellos han desarrollado esta guía práctica que establece una metodología para evaluar el interés legítimo de tal forma que se permita identificar al responsable cuando cabe interés legítimo, cuando hay riesgo de justificarse a través de interés legítimo para determinado tratamiento de datos. Entonces revisaremos la matriz ejemplificativa que tiene esta guía del ISMS Forum como parte práctica de la clase. Eh, la clase la vamos a hacer de corrido hasta más o menos las 7:30 de la noche, ya que lamentablemente se me ha cruzado una que no lo tenía previsto, pero eh, para no interrumpir y no generar la revisión de menos contenido del que estaba planificado, simplemente no vamos a hacer ningún receso y vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para revisar todo el contenido. De tal forma que ustedes tengan ya un conocimiento más avanzado en materia de lo que implica las bases de legitimación y cuál es su dinámica de funcionamiento antes de pasar al tema de transferencias y encargos en el tratamiento de datos. Bien, entonces en este sentido, yo he preparado acá un mapa mental sobre todo lo que vamos a revisar en la clase. Este va a ser entonces la base de seguimiento de los contenidos que yo les voy a ir comentando. En primera instancia, recordemos que el artículo 7 de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales enlista cuáles son las bases de legitimación para el tratamiento de datos. Recordemos que, mil disculpas, perdón, les decía que como introducción vamos a revisar los conceptos de los sujetos que conforman un esquema de protección de datos. Bien, digamos entonces que en primera instancia tenemos al titular de la información. El titular de la información es aquella persona natural eh, de la cual versa la información que es procesada por A o B motivo, por A o B finalidad, por A o B operación. Ya vamos a entender, o ustedes ya lo tienen clarísimo, qué son las finalidades del tratamiento, las actividades de tratamiento de datos, etcétera. Pero en definitiva, el titular es la persona cuya información está siendo procesada y eh, cuya identidad se vuelve identificable a través del tratamiento de esa información. Precisamente eso es lo que conceptualiza el dato personal. El dato personal es toda información que a través de la cual se le puede identificar directamente a una persona o que de manera aislada, interpretándola con un cúmulo de datos complementarios, le vuelve identificable a esa persona. Entonces, el titular de la información realmente no tiene mucha ciencia en cuanto a su definición, no es más que aquella persona que es propietaria de la información que está siendo procesada. El responsable del tratamiento de datos, en cambio, es aquella persona ante la cual se consigna de manera directa la información desde el titular o aquella persona que recopila directamente la información desde el titular y sobre todo es aquella persona, entendamos, persona natural o jurídica de derecho público, de derecho privado, em, que tiene la disposición, la facultad de disposición sobre esa información, es decir, que va a decidir qué hacer con esa información. Obviamente, una vez que ha encontrado las bases de legitimación para procesar dicha información y que el objeto
y la causa de ese procesamiento sean, por supuesto, lícitos y apegados a derecho, más allá del consentimiento, ¿no? Que si bien el consentimiento es la base de legitimación principal y de cierta forma podemos decir que por regla general se eh, legitima un tratamiento de datos a través de consentimiento, no en todos los casos. Vamos a necesitar o el responsable va a tener que solicitar o justificar o documentar consentimiento, sino depende obviamente del tipo de datos personales que maneje y de las actividades y finalidades del tratamiento de esa información. Entonces, eso en cuanto al responsable. El encargado, en cambio, es aquella persona natural o jurídica, pública o privada, que trata la información por cuenta y a nombre del responsable. Y realmente esa es la diferencia sustancial en cuanto a las calidades entre responsable y encargado. Es decir, el encargado, de manera ejemplificativa, y si llevamos esto al mundo corporativo, por ejemplo, común, podemos dibujarlo al encargado en la figura del proveedor de servicios. Por ejemplo, pongámonos en el caso de una clínica privada que brinda servicios de salud. ¿Cuáles son los proveedores comunes de servicios a las clínicas privadas de servicios complementarios, ¿no? Por ejemplo, una empresa que preste servicio de desarrollo de software y que le genera a la clínica el producto de software de gestión documental. Seguramente esta desarrolladora de software va a tener acceso a los datos, por ejemplo, del personal de nómina de la clínica, por ejemplo, de los pacientes de la clínica cuando realiza actividades de mantenimiento del software, por ejemplo. Entonces, en ese caso específico, la clínica, como responsable del tratamiento de esa información, tiene que generar un contrato de encargo con este proveedor, un contrato que legitime, que documente primero cuáles son las finalidades de tratamiento por las cuales el responsable le encarga al encargado precisamente generar determinada actividad, cuáles son las bases de legitimación para ese tratamiento, que en el caso, por ejemplo, de que el encargado tenga acceso de datos de pacientes, hablamos de que son datos relativos a salud y que se tiene que contar con el consentimiento del paciente necesariamente. Entonces, la clínica como responsable deberá desplegar acciones a través de las cuales logre recabar y gestionar ese consentimiento del paciente de tal forma que pueda transmitir esa información a el encargado. Pero mucho juega aquí también el tema de cumplimiento de obligaciones contractuales, del interés legítimo, etcétera. Entonces es precisamente esa dinámica de excepciones lo que vamos a revisar ahora. Entonces, por favor, si queda claro ya esta diferencia entre responsable y encargado y no hay ninguna duda que ustedes tengan en ese sentido, podemos avanzar y caso contrario, si lo quieren discutir, lo podemos hacer. Encantado de poder hablar de esa situación, que es de hecho de las que más genera confusión cuando nos introducimos en el mundo de la protección de datos. Más allá de eso, hay otros sujetos que vale la pena definirlos. Por ejemplo, el destinatario. El destinatario es una figura híbrida, por decir de alguna manera, porque el papel del destinatario puede recaer en el responsable, puede recaer en el encargado, puede recaer en el titular. En definitiva, es aquella persona a la cual se le comunican los datos personales para determinado proceso de tratamiento de la información. Entonces es por esto que ese destinatario no es una persona fija en este esquema de tratamiento de datos, como lo es el responsable, como lo es el encargado, como lo es el titular o como lo es el delegado de protección de datos, por ejemplo, sino varía dependiendo de cada operación de procesamiento de datos en cuenta a cuál es la finalidad de ese procesamiento de datos y cuáles son las actividades por las cuales se está tratando esa información. En definitiva, entonces, el destinatario, para entender la figura del destinatario, lo más fácil es apegarnos al sentido literal, natural y obvio de la palabra. Por un lado. Por otro lado, tenemos la figura de la autoridad de control, que ya en el caso del Ecuador es una autoridad que ya se encuentra estructurada, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que eh, en definitiva, es aquel ente encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tanto del responsable como del encargado, de velar por los derechos de los titulares de la información y
es el encargado también o el competente de llevar a cabo las acciones de revisión, de auditoría, a efectos de que si se identifican incumplimientos a la norma, se despliegue la facultad sancionadora que le asiste a la superintendencia para interponer sanciones administrativas, una vez que, por supuesto, se ha llevado a cabo todo el proceso de establecimiento y de comprobación de una infracción leve o grave según la ley orgánica. Eh, Nada más para cerrar este punto, recuerden ustedes que la ley orgánica prevé infracciones leves, infracciones graves, y para el ámbito del sector privado establece sanciones que van del 0,1 al 0,7% del volumen del negocio en el caso de infracciones leves y del 0,7 al 1% del volumen de negocio en el caso de infracciones graves. Bien, entonces con este esquema antecedente, sí, pasemos ya a revisar el tema de las bases de legitimación, que como ustedes recordarán, entiendo que lo revisaron en su totalidad con la doctora Patricia en la clase de ayer. Tenemos, según el artículo 7 de nuestra ley Sí, perdón, orgánica, sí, adelante, por favor. sí, perdón, hay una consulta. En cuanto al ejemplo que puso de la empresa desarrolladora de software y la En la clínica, clínica. sí, digamos que, bueno, perdón, em, la información la clínica entrega a esta empresa de TI, pero digamos que no tiene toda la información la clínica y la empresa de tecnología recopila información pública para completar el objetivo de la clínica. En ese caso, los dos son responsables del tratamiento de los datos. Se puede nombrar a dos responsables, dos encargados. A ver, es muy interesante su pregunta porque en realidad así de dinámico y así de diverso es el tratamiento de datos ya en la realidad de la operación de las organizaciones, tanto privadas como públicas. Entonces, realmente ahí la respuesta es depende. En primera instancia, tengamos en cuenta que la empresa desarrolladora de software va a tener la calidad de encargada del tratamiento únicamente de los datos a los cuales accede por cuenta y a nombre de la clínica, que es la responsable, es decir, los datos a los cuales accede directamente desde el sistema de gestión documental. ¿Por qué? Porque la clínica, como responsable, recopila de manera directa perdón, desde los titulares de la información, determinado conjunto de datos y lo carga al sistema de gestión documental, ¿verdad? Entonces, al momento que lo carga solo sobre esos datos, va a tener acceso el encargado. Es decir, sobre esos datos, la empresa desarrolladora de software va a tener la calidad de encargado. Además que todo esto tiene que quedar especificado en el contrato de encargo que se celebre como contrato anexo al de prestación de servicios entre la clínica y la empresa desarrolladora de software, de tal forma que quede clarísimo cuáles son los datos que se están transmitiendo, cuáles son los datos a los cuales la empresa desarrolladora de software tiene acceso en virtud de la prestación de su servicio. Si más allá de eso, para completar o prestar su servicio con mayores estándares de calidad. Por ejemplo, la empresa desarrolladora de software considera que hay ciertos datos que constan en bases de acceso público y los va a utilizar para efectos de la prestación de su servicio. Sobre ese conjunto de datos será directamente responsable la empresa prestadora de el servicio de desarrollo de software. Ahora, si eventualmente la empresa carga esos datos, por ejemplo, al sistema de gestión documental, ojo con eso, estamos hablando en realidad ya de un esquema de corresponsabilidad para la operatividad del sistema de gestión documental. Y no sobre todos los datos, sino obviamente sobre un conjunto de datos que son tomados de las bases de acceso público o al menos del conjunto de datos que coincidan entre los que alimenta la clínica como responsable y los que alimenta la empresa desarrolladora de software como encargada. ¿De qué datos no podría haber corresponsabilidad o al menos no sería
beneficioso para la empresa desarrolladora de software que haya corresponsabilidad es sobre los datos relativos a salud, porque de hecho muchas más obligaciones pesan sobre la clínica con respecto a los estándares de garantía de seguridad de esos datos que sobre la empresa desarrolladora de software, que únicamente tiene que garantizar la seguridad de esos datos en tanto se encuentran siendo monitoreados y utilizados a través del sistema que ellos desarrollaron. Pero en realidad, por eso le digo, depende. Es interesantísima la pregunta, pero no sé si un poco con estos criterios le logro aclarar el tema. También recordemos que las bases que constan en ficheros públicos precisamente son información pública y tiene que tratarse en ese sentido. Es decir, no necesitamos ninguna, documentar ni alegar ninguna otra base de legitimación para el tratamiento de datos debido a que se encuentran en bases de acceso público. Ahora, ahí lo que le corresponde a la empresa que toma los datos de bases de datos de acceso público es tratarla en atención a los principios declarados en la norma, proporcionalidad, minimización, por ejemplo, exactitud, etcétera, de tal forma que no se extralimiten en un tratamiento abusivo a pretexto de que esa data se encuentra en bases de acceso público. Por ejemplo, supongamos que el SRI tiene una base de datos de acceso público. Si accedemos a esa base, las finalidades del tratamiento para ese acceso de alguna forma deberían estar armonizadas con las finalidades que tuvo el SRI para crear la base. No vamos a tratar esos datos, por ejemplo, para levantar perfiles de preferencia de consumo por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería realmente un tratamiento abusivo. Además que no es normal que una base de datos de acceso público tenga información para levantar perfiles de preferencia de consumo. Entonces, un poco el tema hay que irlo haciendo con debida diligencia de manera permanente, evaluando caso por caso y procurando siempre que todo tratamiento se haga al tenor y en armonía con los principios declarados en la ley orgánica. Entonces, no sé si con esto queda un poco más claro el panorama. Sí, 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 muchas gracias. Entonces ahí en el tema contractual deberíamos ser súper específicos. Sí, 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 por supuesto. De hecho, eh, el contrato de encargo en realidad es el descargo total de responsabilidades siempre y cuando exista, por supuesto, manejo diligente de la data, pero en definitiva el contrato de encargo va a ser lo que documente por qué se está transmitiendo la información a un tercero, bajo qué condiciones se lo hace, qué garantías de seguridad le pide el responsable al encargado para proceder a comunicarle la información. Entonces, en definitiva, sí, el contrato de encargo es un contrato que responde a una técnica especializada en conocimiento jurídico del tema de protección de datos y es la pieza fundamental para evitar sanciones por realizar esquemas de comunicación de datos. Eso sí, indudable. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted por la participación. Bien, entonces decíamos, las bases de legitimación declaradas en el artículo 7 de la Ley Orgánica, como ustedes recordarán, son el consentimiento, el cumplimiento de una obligación legal, el cumplimiento de una orden judicial, el cumplimiento, perdón, el interés público o el ejercicio de poderes públicos, la ejecución de medidas precontractuales o el cumplimiento de obligaciones contractuales, que es una misma causal, una misma base de legitimación, la protección de intereses vitales, por ejemplo, como la vida, la salud, la integridad, los datos de acceso público, que es lo que acabamos de mencionar, y el interés legítimo, que es a lo que le vamos a poner mayor atención en esta clase. El resto de bases de legitimación creo que no tienen mucha complejidad detrás. Tal vez el tema de los intereses vitales, por ejemplo, el tema de los intereses vitales es una base de legitimación que está pensado para, por ejemplo, el caso de las clínicas. Las clínicas en cuanto a su gestión o los servicios de salud en general. Los servicios de salud en cuanto a la gestión de su consentimiento común y corriente lo hacen a través de los documentos de consentimiento informado, que a día de hoy ya deberían estar armonizados con estándares de consentimiento declarados en la Ley de Protección de Datos y no únicamente con el consentimiento informado en tanto medida de
cumplimiento de información de las consecuencias de una intervención quirúrgica, por ejemplo, etcétera. Entonces ya tiene que ser un consentimiento informado que está armonizado, que está consolidado con la normativa de protección de datos. Pero este consentimiento informado eventualmente no va a poder ser gestionado, por ejemplo, cuando ingresa un paciente inconsciente a atención por emergencias. Y supongamos que incluso este paciente está solo, no viene acompañado porque ha tenido un accidente de tránsito. Este escenario que realmente no es tan poco común, eh, generaría la imposibilidad de gestionar el consentimiento para acceder a los datos relativos a salud del paciente por parte de la clínica. Entonces, la protección de datos en este sentido no tiene por qué ser una camisa de fuerza y de ninguna forma va a prevalecer ante situaciones de humanidad, de inminencia, de sentido común. Entonces, para esto se ha previsto en buena parte el tema de la protección de intereses vitales como base de legitimación. ¿Por qué? Porque simplemente la clínica puede alegar, por supuesto de manera documentada, que el paciente ingresó por el área de emergencias por haber tenido un accidente de tránsito, se encontraba inconsciente y por lo tanto no podía prestar su consentimiento de manera libre y voluntaria. Y la clínica procede a tratar su información para brindarle una atención de emergencia para salvar su vida, precautelar su salud y su integridad física y listo. No necesitamos absolutamente nada más que justificar para ese proceso de tratamiento exclusivo, ¿no? ¿Qué dice la, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre algunas de estas bases de legitimación? El mismo artículo 7 en primera instancia nos habla del interés público o el ejercicio de poderes públicos. Para alegar el interés público o el ejercicio de competencias públicas como base de legitimación, debemos analizar el tipo de datos que se procesan, los titulares o los interesados que se verán afectados, no afectados en el sentido de perjuicio, sino que se ven involucrados en el tratamiento de la información, cuáles son las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de la comunicación. Se debe declarar también la limitación de la finalidad de tratamiento y se debe tener claro cuáles son los plazos de conservación, las operaciones, los procedimientos de tratamiento de esa data y cuáles son las medidas de garantía de licitud y equidad en el tratamiento. Eso es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la base de legitimación de interés público o ejercicio de poderes públicos que no se encontraba regulado en la ley orgánica y que lo amplía el reglamento general. Por otra parte, la base de intereses vitales precisamente se refiere o tiene una proyección objetiva hacia eh, generar una finalidad de protección a la vida, a la salud, a la integridad física de el titular de la información. Por ejemplo, nos dice el reglamento general, o al menos así se lo interpreta de manera ejemplificativa, situaciones de pandemia o emergencia humanitaria. Y además, nos dice el reglamento general que la protección de intereses vitales podrá alegarse como base de legitimación solo cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en otra base. Por ejemplo, el ejemplo que les acabo de poner. En el ejemplo que les acabo de poner, no hay posibilidad de gestionar consentimiento, no hay una obligación legal que tenga la clínica con el paciente. Hay una obligación ética si queremos, pero una obligación legal material no existe. No hay un orden judicial de por medio porque obviamente estamos ante un caso fortuito que le lleva a este señor a emergencias de la clínica. No hay una situación de interés público o ejercicio de poderes públicos, no hay medidas precontractuales ni obligaciones contractuales. Van a haber obligaciones contractuales después cuando el señor tenga que pagar la cuenta, por ejemplo, pero hasta ese momento no la hay. Datos de acceso público, probablemente, si el señor ha tenido, por ejemplo, es afiliado al IES y tiene alguna información a la que la clínica puede acceder en ese momento, el tema de interés legítimo tampoco cabría en este caso porque no es una situación atada al giro del negocio o a los intereses institucionales de la clínica. Sí es una situación relacionada, por supuesto, con
los objetivos de una clínica, de una institución que presta servicios de salud, pero en una etapa posterior al procesamiento de esa información. Al momento que el señor ingresa a la clínica y se le empieza a procesar información para darle la atención emergente, lo único que cabe es el tema de la protección de intereses vitales. Posteriormente habrá otros tratamientos de la información del paciente que ya serán justificados con bases distintas, ¿no? Pero la justificación directa para que la clínica pueda eh, descargarse de responsabilidad al no haber gestionado el consentimiento del paciente al momento en el que le dan la ficha de ingreso es la protección de intereses vitales. En cuanto al interés legítimo, el reglamento nos dice que se debe aplicar una regla de ponderación. Esta regla de ponderación precisamente es lo que vamos a analizar cuando veamos la guía práctica de interés legítimo del ISMS Forum al final de la clase. Pero en definitiva se debe hacer una evaluación de interés legítimo, que es precisamente lo que se establece en esta guía. Se debe identificar cuál es el impacto sobre los titulares de la información que está siendo procesada, justificando interés legítimo. Se debe establecer un tema de equilibrio provisional a través de la identificación de las medidas adoptadas por el responsable para cumplir obligaciones o de una selección diligente de esas medidas. Y se debe además brindar por parte del responsable garantías adicionales para impedir el impacto indebido en contra del titular de la información. Y además se debe justificar o documentar o alegar interés legítimo siempre que no prevalezcan los intereses o no se afecten intereses o derechos o libertades del titular de la información o de terceros en definitiva. Y por último, sobre los datos de acceso público, nos dice el reglamento que son fuentes accesibles al público cuya información deberá ser tratada respetando el principio de limitación de la finalidad, atendiendo a razones concretas de la publicación de la información. Es decir, si esa información fue publicada por determinada institución pública para determinados fines, no puedo tratarla para fines diametralmente opuestos, porque voy a estar vulnerando el principio de proporcionalidad, de minimización, etcétera. Además, se debe, por supuesto, entender que la finalidad del tratamiento de la información tomada de bases de datos de acceso público debe ser compatible con la finalidad de su publicación, como les acabo de mencionar, y también es importante el hecho de que los datos figuren en fuentes públicas no implica la posibilidad de tratar esta información indiscriminadamente o para fines que no tengan ninguna relación. Bien, entonces ahora sí pasemos al tema de las excepciones. Eh, disculpa un momento. El tema de las excepciones a las bases de legitimación. Esto lo tenemos acá en el mapa mental que podemos ir siguiendo, por favor. ¿Qué es entonces una excepción a las bases de legitimación? No es más o no se la debe entender de otra forma que como aquella situación específica en la que se permite el procesamiento de información personal sin requerir el consentimiento explícito del individuo por regla general o sin requerir alguna otra base de legitimación. Entonces, estas excepciones suelen estar establecidas en las leyes de protección de datos de cada país. Eh, Nuestra ley de protección de datos no establece taxativamente excepciones para las bases de legitimación. Sí establece excepciones para el ejercicio de derechos, que también lo vamos a revisar, pero no para las bases de legitimación como tal. Entonces, generalmente estas excepciones se aplican cuando, por ejemplo, existe un interés público mayor o cuando el procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal. Por ejemplo, precisamente el interés público es una de las principales excepciones a las bases de legitimación. Pongamos como ejemplo el caso de la salud pública. Ante un escenario de pandemias y enfermedades infecciosas, por ejemplo, se van a producir actividades de tratamiento relacionadas con la vigilancia epidemiológica, con el rastreo de contactos, o otras relacionadas con el desarrollo de pruebas y de vacunas, de pruebas de tratamientos, etcétera, o el simple hecho de impulsar la gestión de sistemas de salud y la asignación de recursos implica
procesamientos de información a gran escala dentro de un escenario como la pandemia y las enfermedades infecciosas. Ante un escenario como este, realmente cabe una situación de excepcionalidad de solicitar, por ejemplo, consentimiento, eh, o obligaciones legales eh, otro tipo o el mismo interés legítimo, ¿no? Aquí lo que cabe simplemente es una cuestión de interés público por la cual se procesaría esa información. También está la situación, por ejemplo, de la salud pública en general, es decir, los registros de donantes de órganos y de sangre, la vigilancia sanitaria de alimentos y medicamentos, la investigación médica y biomédica son situaciones de procesamiento de la información que se justifican por el hecho de ser situaciones de interés público. Por otro lado, tenemos el tema de la seguridad nacional, por ejemplo, ante escenarios de prevención y combate al terrorismo. eh, Tendremos actividades de procesamiento de la información relacionadas, por ejemplo, con la vigilancia de comunicaciones, de comunicaciones y actividades sospechosas, por ejemplo, tendremos situaciones de intercambio de información entre agencias de inteligencia, prevención de ciberataques, etcétera. Entonces, en escenarios operativos de prevención y combate al terrorismo, vamos a tener este procesamiento de información que no necesariamente va a requerir del consentimiento o que eventualmente se puede justificar ante una autoridad de control como interés público. Asimismo, la situación de defensa nacional que implica el procesamiento de información para protección de infraestructuras críticas, para gestión de crisis y emergencias, etc. Y asimismo tenemos el cumplimiento de obligaciones legales como tercer escenario más común dentro del interés público como eh, excepcionalidad a las bases de legitimación. Acá tenemos lo más común que son las obligaciones fiscales, por ejemplo, situaciones de declaración de la renta y patrimonio, gestión de impuestos y aduanas, etcétera. Entonces, por ejemplo, ante estos casos no es que el SRI va a necesitar pedir el consentimiento del titular de la información, sino a más de que es una situación de interés público, al SRI le reviste sus competencias públicas como autoridad nacional, ¿no? Asimismo, el tema de obligaciones contables, como por ejemplo conservación de libros contables y facturas, auditorías y revisiones, etcétera, que directamente se justifican por el tema de estar cumpliendo con obligaciones legales y que no requieren gestión de consentimiento. Otras obligaciones legales, por ejemplo, el cumplimiento de sentencias judiciales o informes a autoridades administrativas. En todos estos casos, por ejemplo, si supongamos a mí como abogado, me solicitan para cumplir una sentencia judicial, remitir determinada información de un cliente, yo no le voy a tener que pedir a mi cliente autorización, sino estoy actuando en base a una orden judicial, que además, de manera simultánea, implica una obligación legal de interés público, además. En cuanto a las limitaciones, a ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta en materia de el interés público como excepción a las bases de legitimación, debemos tener en cuenta el principio de proporcionalidad, por supuesto, que implica que el tratamiento de datos debe ser estrictamente necesario y proporcional al fin perseguido, el principio de transparencia, que implica que las personas deben ser informadas sobre el tratamiento de sus datos, incluso en casos de excepción, el principio de seguridad, que implica que se deben adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos, el principio de control, por ejemplo, que implica la necesidad de que existan mecanismos de control, de supervisión para asegurar que el tratamiento de datos se realiza de conformidad con la ley. Eso con respecto al interés público como excepción a las bases de legitimación. Otra excepción de las más comunes es escenarios de ejercicios de derechos, que al mismo tiempo vamos a ver después que los ejercicios de derechos también tienen sus excepciones. Pero, ¿qué implica el ejercicio de derechos como excepción? Básicamente implica dos causales, llamémoslo así, en primera instancia el interés legítimo y además la defensa de derechos de terceros o el ejercicio de otros derechos, ¿no? En primera instancia, vemos que en cuanto al interés legítimo, ya sabemos que el interés legítimo es aquello que persigue
perdón, que persigue una finalidad legítima y que no se ve desproporcionadamente afectado por derechos y libertades del interesado. Eh, Ejemplos, por ejemplo, en el ejercicio de derechos en cuanto al interés legítimo, la situación de defensa en un juicio. Por ejemplo, una empresa puede tratar los datos de un cliente para defenderse de una demanda, por supuesto. Aquí aplica una situación de interés legítimo sin que tenga esa empresa que solicitarle el consentimiento a su cliente. O no es que no tenga que solicitarle, sino puede justificar el hecho de no haberle solicitado por una situación de interés legítimo. Asimismo, un escenario de reclamación de una deuda, por ejemplo, implica que una entidad financiera puede tratar los datos de un deudor para recuperar el crédito. Estos son ejemplos realmente que pretenden de manera didáctica dibujar cómo aplicaría una situación de interés legítimo. Pero claro, en el caso de una relación eh, de colocación de crédito, el tema del interés legítimo no va a ser absoluto. De hecho, estamos ante eventual intervención de bases de legitimación como el mismo consentimiento por tratarse de datos crediticios que están clasificados como categoría especial de datos según nuestra ley orgánica. Está también la situación, por supuesto, de cumplimiento de obligaciones contractuales, etcétera, ¿no? Asimismo, el escenario, por ejemplo, de ejercicio de un derecho contractual, en el cual un cliente puede tratar los datos de un proveedor para exigir el cumplimiento de un contrato. Entonces, acá tenemos un poco escenarios de interés legítimo que implican el ejercicio de derechos para excepcionarse como base de legitimación. No todas las bases de legitimación, sino, por ejemplo, en estos ejemplos que hemos mencionado ahora, en algunos casos vemos por qué se excepciona la necesidad de pedir consentimiento o la obligatoriedad de pedir consentimiento, por ejemplo. Asimismo está la situación de la defensa de los derechos, que abarca tanto la defensa de los derechos propios del titular de la información como la defensa de los derechos de terceros. Por ejemplo, el caso de la necesidad de protección de la propiedad intelectual, en la cual un autor puede tratar los datos de alguien que esté infringiendo sus derechos de autor, precisamente para evitar que estos derechos sean infringidos. Es decir, una persona que está siendo perjudicada por un mal uso de información protegida a través de propiedad intelectual, específicamente de derechos de autor, de ninguna manera tendría sentido que le pida a el presunto infractor o la persona que está causando el perjuicio permiso para tratar su información y llevarla, por ejemplo, a un juzgado. O sea, por eso yo siempre digo, la protección de datos no es una camisa de fuerza, o sea, hay que actuar con lógica. Obviamente la protección de datos es todo un marco jurídico que pretende garantizar los derechos de los ciudadanos en tanto titulares de la información y correr traslado a las organizaciones, tanto públicas como privadas, que procesan información de las obligaciones que le corresponden como garantes de esa información, como custodio de esa información. Pero, por supuesto que esto no puede ser una situación que entorpezca procesos o que con el pretexto de buscar garantizar los derechos, en realidad genere trabas para ejercer derechos. Entonces, este es un ejemplo perfecto de por qué en este caso no se necesitaría pedirle el consentimiento al titular de los datos para denunciarle, porque es él quien está causando un eventual perjuicio a una empresa, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa en el tema de la prevención de fraudes. Por ejemplo, una entidad financiera podría tratar los datos de un cliente para prevenir fraudes en su contra. Por supuesto, si un banco identifica acciones de posible lavado de activos, de ninguna manera va a tener que pedir el consentimiento a su titular. Y bueno, todo esto se documenta, por supuesto, a través del contrato que genere con el cuentaviente, en el cual, desde la perspectiva de la protección de datos, el banco ya se respaldará en cómo procesar esa información, informándole precisamente al cuentaviente lo que puede llegar a hacer con su data si es que identifica determinadas operaciones que parecen no ser regulares. Entonces, por esto es que el levantamiento documental en materia de protección de datos es realmente lo que eh, puede ayudar a los responsables del tratamiento a justificar
todas las operaciones que levanta en cuanto a su giro del negocio y por supuesto puede ayudar a los responsables del tratamiento a evitar sanciones eh, siempre y cuando se tenga documentado qué es lo que se hace con la información. Asimismo, en cuanto al ejercicio de la excepción de ejercicio de derechos para evitar o no aplicar ciertas bases de legitimación, siempre se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad, el principio de legitimidad, no lo habíamos mencionado antes, que implica que la finalidad de tratamiento de la información debe ser legítima y de ninguna manera perjudicar desproporcionadamente los derechos del interesado o no perjudicar los derechos del interesado. Está también el principio de transparencia, por supuesto, y el principio de seguridad, que implica la necesidad de adopción de medidas adecuadas para proteger la data. Pero hemos mencionado ya dos excepciones a las bases de legitimación, el interés público por un lado, el ejercicio de derechos por otro lado, eh, dentro de lo cual hemos tratado también el tema de interés legítimo, por ejemplo, de cumplimiento de obligaciones legales. Digamos, de esos cuatro podemos decir que son las principales excepciones en cuanto a bases de legitimación. Es decir, son bases de legitimación que pueden servir para excepcionarse el hecho de no estar aplicando otras bases, sobre todo el consentimiento, que digamos es el eje transversal sobre el cual eh, se van desarrollando conceptualmente las otras bases de legitimación. Estas excepciones en cuanto a las bases de legitimación tienen unos criterios de aplicación. El primer criterio es, y que yo diría es el más importante, es el de la evaluación caso por caso. ¿Por qué es importante este criterio? Porque en primera instancia nos da una flexibilidad para identificar en qué casos o qué casos constituyen la excepción para aplicar determinada base de legitimación. Es decir, esta flexibilidad con la cual debe operar el principio de o el criterio de evaluación de caso por caso nos permite como consultores, por ejemplo, o como delegados de protección de datos, adaptar la aplicación de las normas a realidades cambiantes y a situaciones complejas que no pueden ser previstas de manera total o de manera exhaustiva en la norma, por ejemplo. Tanto es así que en nuestra ley orgánica precisamente no existen de momento excepciones a las bases de legitimación, tampoco las hay en el eh, reglamento general a la ley. Estas son cuestiones que pueden interpretarse de ciertos pasajes de la ley o del reglamento y que por supuesto tienen más bien su condumio o su fondo en el desarrollo doctrinario, académico o, por supuesto, en el derecho comparado cuando nos fijamos en las legislaciones de otros países o en legislaciones internacionales referentes como el RGPD. También es importante el tema de la evaluación caso por caso por la situación de la proporcionalidad, es decir, el criterio de evaluación caso por caso para saber cómo aplicar excepciones a las bases de legitimación garantizaría que la medida adoptada sea proporcional al objetivo perseguido, evitando restricciones desproporcionadas a los derechos fundamentales. Es decir, ¿por qué decimos esto? Porque normalmente la base de legitimación cuya alegación o cuya necesidad de documentación normalmente se excepciona es el consentimiento y se lo hace a través de situaciones de interés público, ejercicio de derechos, cumplimiento de obligaciones legales, interés legítimo, etcétera. Puede llegar a generar, por el mismo hecho de no haber solicitado consentimiento, restricciones o limitaciones al ejercicio de los derechos de los titulares. Entonces, se puede excepcionar o se puede interponer una excepción para usar una base de legitimación siempre y cuando el fin de generar esta excepción no sea desproporcionado de tal manera que genere, por ejemplo, un perjuicio al titular de la información. Entonces, por esto decimos que es fundamental la evaluación de caso por caso para saber si definitivamente cabe una excepción a una base de legitimación. Y por supuesto es importante también esta evaluación caso por caso porque exige que se justifique de manera clara y transparente la necesidad de aplicar una excepción en cada caso concreto. ¿Cuáles son los elementos clave en la evaluación caso por caso? En primera instancia, identificar la naturaleza de los datos, es decir, valorar la sensibilidad de los datos, cuál es el carácter identificativo
de los datos, del potencial perjuicio que su tratamiento, sin tener una base de legitimación, que es la más común para determinado proceso de tratamiento, pueda causar. Es decir, tener clarísimo la categoría de datos para los cuales vamos a excepcionar o evitar la argumentación de una base de legitimación. Por otra parte, es clave la finalidad del tratamiento, es decir, determinar si el tratamiento es necesario y adecuado para alcanzar el objetivo legítimo perseguido. Y el tema de los intereses en conflicto, es decir, sopesar o poner en una balanza los intereses del titular de los datos con, por ejemplo, los intereses públicos o privados que justifican, que buscan justificar el hecho de evitar la argumentación de una base de legitimación a través de una excepción, por ejemplo, de interés público, de interés legítimo, de obligación legal, etc. Y por supuesto, todo esto implica que se deban adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos. Por ejemplo, imaginemos que una empresa desea utilizar los datos de sus empleados para realizar un estudio sobre la salud mental en el lugar de trabajo. En este caso, la empresa podría invocar el interés legítimo como base de legitimación. Sin embargo, para aplicar esta excepción, invocar el interés legítimo y no pedir consentimiento. Sin embargo, para aplicar esta excepción, la empresa debería realizar una evaluación caso por caso, considerando, por ejemplo, la sensibilidad de los datos de salud, la necesidad de los datos para realizar este estudio, la necesidad real, ¿no? Las medidas de anonimización que se adoptarán, el consentimiento de los empleados, etcétera. ¿Qué implica el tema de la evaluación caso por caso en la práctica? Que o exige esta situación que se deba desplegar una labor o procesos de análisis por parte de los responsables del tratamiento de datos, que deben documentar, por supuesto, de manera adecuada y exhaustiva las razones que justifican la aplicación de una excepción. Y además, tengamos en cuenta que la autoridad, la superintendencia en este caso, puede realizar auditorías para verificar que las excepciones se aplican de manera correcta. Este es uno de los criterios de aplicación de excepciones. Por otra parte, tenemos el criterio de proporcionalidad. Pero, ¿qué significa la proporcionalidad en este contexto, más allá del principio de proporcionalidad declarado en la ley orgánica? En primera instancia, la proporcionalidad en tanto criterio de aplicación de excepciones a las bases de legitimación implica una situación de necesidad, es decir, que el tratamiento de los datos debe ser estrictamente necesario para alcanzar el objetivo legítimo que procura para su consecución evitar que, por ejemplo, se recabe el consentimiento. Esto quiere decir que no se pueden utilizar métodos más intrusivos, por ejemplo, para procesar determinada información, si es que existen alternativas menos invasivas, como por ejemplo está clarísimo, si puedo pedir el consentimiento y esto no me afecta a los fines de determinada operación de tratamiento de datos, pidamos el consentimiento, no vayamos por interés legítimo. También Perdón, implica, sí, sí, adelante, por favor. eh, una consulta, doctor. Usted hace ratito mencionó este tema de datos sensibles. En Sí. general, ¿cuáles serían los datos, o sea, más sensibles que digamos, por la cual la autoridad le puedan sancionar por no tener consentimiento o no se puedan utilizar y tampoco pedir consentimiento? No sé si crediticio, Ajá. de salud. ¿Cuáles serían los datos más delicados y sensibles que aquí en el Ecuador, que no Sí, se puedan usar? perfecto. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, primero voy a empezar por lo último que usted manifestó, que no se puedan usar. Y repito, la protección de datos no es una camisa de fuerza y nunca debe ser una camisa de fuerza. No debe venir a entorpecer la operatividad ni del sector público ni del sector privado. Con ese antecedente, digamos que a mi criterio no hay datos que no se puedan usar. Lo que hay que hacer es levantar procesos para justificar y estructurar un marco legítimo de procesamiento de esa información. Obviamente, si vamos a acceder, por ejemplo, a datos estrictamente íntimos de una persona, como por ejemplo
situaciones que muestran imágenes faciales o corporales de desnudez o cosas por el estilo y que con eso se quiere hacer un tratamiento ilícito de la información, eso, por supuesto, está más allá de el marco jurídico y del ámbito de aplicación de la protección de datos. Eso pasa ya directamente al ámbito de el derecho penal. Pero si todo está dentro del marco de el objeto y la causa lícita, no hay datos que no se puedan usar. En ese sentido, nuestra ley lo que hace es categorizar o clasificar algunos tipos de datos como datos sensibles. Más allá de eso, lo que la superintendencia debería hacer y cuáles son, por ejemplo, los tipos de controles que se han generado en otros países, es dependiendo de las actividades de tratamiento de cada empresa, que están directamente atadas a su giro del negocio. Entonces, de ahí debería partir la superintendencia para saber qué tipo de datos dentro de esa empresa, más allá de los que la ley categoriza como sensibles, son datos cuyo tratamiento puede implicar un riesgo particular al titular de la información. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, la ley orgánica del Ecuador no categoriza como datos sensibles a los datos crediticios. Nos dice, los datos crediticios son una categoría especial de datos, pero no nos dice textualmente son datos sensibles. Sin embargo, si la superintendencia le está haciendo una auditoría de control al Banco del Pichincha, por ejemplo, ¿cuáles son los datos que probablemente primero tenga que fijarse y mayores estándares de seguridad debe revisar? Precisamente los datos crediticios. No porque la ley nos diga o no que son sensibles, sino porque son los datos que probablemente mayor incidencia de riesgo tengan en una institución que presta servicios de intermediación financiera. Esos y los datos relativos a salud, que vamos a ver por qué son los datos sensibles por excelencia. Entonces, hasta esa primera parte, si no estoy claro, por favor le repetimos, pero en definitiva, para cerrar, eh, que categoriza nuestra ley como datos sensibles, de primera instancia los datos relativos a salud, eh, precisamente por las consecuencias que implica el inadecuado procesamiento de esa información. Los datos biométricos están también categorizados como datos sensibles por ser datos que implican información absolutamente única de la fisonomía, por ejemplo, de las personas, de la genética de las personas, por ejemplo. El iris o la huella digital son datos biométricos que son categorizados como datos sensibles. Em, ¿Qué más es categorizado como datos sensibles? Los datos de los niños, niñas y adolescentes, por supuesto, porque al tratarse de un grupo de atención prioritaria según la Constitución, y que en muchos casos son sujetos que aún no son capaces ante la ley, requieren de medidas de seguridad específicas para la garantía de sus derechos. Son datos sensibles, además, todos aquellos que ante un inadecuado tratamiento o ante la falta de consentimiento pueden generar discriminación en su titular, como por ejemplo los datos de identificación étnica, de identificación de género, de identificación sexual, de filiación política, de identificación religiosa. Todos estos son datos considerados como sensibles según la ley. Probablemente se me está yendo alguna categoría, pero eh, básicamente es eso lo que la ley entiende como datos sensibles. No sé si queda más claro por ahí la respuesta. Sí, muchas gracias. Perfecto, muchas Solo, gracias a usted por la solo participación. Sí, doctor, sí, algo. diga. Y si bien es cierto, el tema de los datos que tienen las instituciones financieras no está considerado como un dato sensible en la ley de protección. Sin embargo, en cambio, el Código Monetario sí establece como el sigilo bancario, Por donde supuesto. totalmente prohíbe dar información que no haya sido el titular de su información, es decir, ni siquiera el cónyuge lo permite dar la información de una cuenta o de lo que mantenga en la institución financiera. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta y de hecho es así. Por eso les decía, una cosa es lo que la ley orgánica establece como datos sensibles de manera literal. La ley orgánica nos dice
datos crediticios es una categoría especial de datos. No nos dices datos sensibles. Sin embargo, por ejemplo, a efectos de la data que procesa una institución financiera, por supuesto que el dato crediticio es el dato sensible. Es más, probablemente es el dato más sensible que procesa la banca. Entonces, ante un proceso de auditoría de la superintendencia, eh, el mayor estándar de riesgo va a estar en el dato crediticio. Entonces, digamos que a efectos de esa auditoría en específico, la información sensible que ellos van a tener que verificar si cumple con estándares de protección de datos, primero, antes que ninguna otra información, tendría que ser los datos crediticios. Entonces, realmente es así, ¿no? Em, bien, estábamos hablando de la proporcionalidad como criterio de aplicación de excepciones. Entonces, ¿por qué es tan importante el principio de proporcionalidad como criterio de aplicación de excepciones que eviten la justificación de determinadas bases de legitimación? En primera instancia, por supuesto, para proteger la privacidad. El tener en cuenta estándares de proporcionalidad va a evitar abusos, va a garantizar que el tratamiento de datos se limite a lo estrictamente necesario. Además, va a garantizar un tema de legitimidad, asegurando que las excepciones se utilicen de manera justificada y no arbitraria. Eso es importantísimo. Siempre, si nos excepcionamos de actuar a través de determinada base, eh, por creer que existe la justificación suficiente para usar otra, base distinta como el interés público, el interés legítimo, las obligaciones legales, primero tenemos que verificar que no estemos contraviniendo derechos de terceros o del propio titular y por supuesto que no exista arbitrariedad en eso, porque podemos decir el día de mañana, por ejemplo, yo soy Movistar. Mi interés legítimo en atención a mi giro del negocio es prestar el mejor servicio de telecomunicaciones y por lo tanto me levanto una base de datos enorme de preferencias de consumo o de publicidad teledirigida sin que el titular de la cuenta o el cliente tenga la menor idea de que Movistar va a hacer eso. El giro del negocio de Movistar es prestar el servicio de telecomunicaciones. No es la ejecución de actividades de marketing, por ejemplo. Entonces, no podemos indiscriminadamente decir no voy a utilizar consentimiento porque mi interés legítimo es hacer esto. Esa es la idea del tema de la proporcionalidad. Ejemplos de aplicación del principio de proporcionalidad, por ejemplo, una situación de vigilancia policial. Hablamos de una situación en que la instalación de cámaras en lugares públicos tenga que ser proporcional a la amenaza a la seguridad pública y no puede ser excesivamente invasiva, porque caso contrario estamos, si instalamos un número masivo de cámaras, desproporcionado con respecto a los riesgos de seguridad reales en determinado lugar público, estamos en realidad más bien generando eventuales situaciones de riesgo a la intimidad y a la privacidad de la ciudadanía antes que previniendo incidentes de seguridad. Asimismo, el tema del tratamiento de datos de salud, por ejemplo, el acceso a los historiales médicos, a la historia clínica de un paciente por parte de un médico investigador, por ejemplo, no de un médico tratante, sino de un médico investigador, debe ser justificado por un interés científico legítimo y no puede poner en riesgo la privacidad del paciente. Es por esto que si bien, por ejemplo, el interés legítimo en este sentido puede servir para justificar el acceder a una información para fines investigativos sin consentimiento, lo lógico sería que bajo un nivel de debida diligencia, la clínica, en sus avisos de privacidad, en sus documentos de autorización de tratamiento de datos, le indique al paciente que eventualmente sus datos relativos a salud pueden ser tratados con fines de investigación médica. Y con eso hemos cumplido derecho de información y eventualmente ese documento puede incluso llevar un consentimiento eh, del paciente, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más inteligentes y prevenidos en ese sentido cuando aplicamos ya toda esta estructura normativa o todo este marco jurídico interno de protección de datos. Asimismo, por ejemplo, el tratamiento de datos en el ámbito laboral. Por ejemplo, la monitorización de correos electrónicos de un empleado debe estar limitada a lo estrictamente necesario para proteger los intereses legítimos de la empresa y no puede ser utilizada para controlar su vida privada, de ninguna manera. Existen, por supuesto, desafíos en la aplicación del principio de proporcionalidad, ya que el balance para encontrar el equilibrio entre la protección de la privacidad y otros intereses legítimos puede ser
una situación compleja. Otro de los desafíos para tener en cuenta la proporcionalidad como criterio de aplicación de excepciones es precisamente la necesidad de remitirnos al anterior criterio de aplicación de excepciones, que es la necesidad de evaluar caso por caso. Y otro desafío es de evolución tecnológica. Los avances tecnológicos plantean, por supuesto, desafíos permanentes para la aplicación del principio de proporcionalidad en materia de protección de datos. El tercer criterio de aplicación de excepciones es la seguridad y confidencialidad. ¿Por qué? La seguridad y la confidencialidad en primera instancia, entonces, no son por sí solas bases de legitimación. Analicemos esto. En primera instancia, en razón del principio de finalidad, que implica que los datos personales deben ser tratados de manera lícita, leal, transparente, según el texto de la ley, en relación con el interesado. Y esto significa que el tratamiento debe tener una finalidad específica y legítima, y los datos no pueden ser utilizados para fines distintos a aquellos para los cuales fueron recogidos, salvo que exista una base legal que lo permita. ¿Cómo se relaciona la seguridad y la confidencialidad con las excepciones? En primera instancia se relaciona, por ejemplo, para generar garantías adicionales. Es decir, cuando se aplica una excepción a las bases de legitimación, es fundamental que se implementen medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos personales. Por ejemplo, un ejemplo concreto, el caso de la salud pública. En caso de una pandemia, puede ser necesario procesar datos personales que los pacientes para controlar la propagación de datos personales de los pacientes para controlar la propagación de la enfermedad. En este caso, la seguridad y confidencialidad de estos datos relativos a salud son fundamentales para proteger los derechos de los individuos. Entonces, obviamente, la seguridad y la confidencialidad y los estándares que se garanticen de los mismos van a ser un criterio de aplicación o de inaplicación de excepciones sobre bases de legitimación. Y por último, la situación de la transparencia. La transparencia es un principio esencial en materia de protección de datos. ¿Y por qué es importante en este contexto? En primera instancia, por situaciones relacionadas con el consentimiento informado, porque aunque las excepciones no siempre eh, impliquen excepcionarse del consentimiento, este principio lo que permite es que los individuos sean conscientes de que sus datos están siendo tratados y para qué están siendo tratados. Entonces, supongamos que evitamos el consentimiento para determinada operación de tratamiento de datos y lo justificamos por interés legítimo. En algún punto, por más que no pidamos el consentimiento, la entidad responsable va a tener que informarle al titular qué está haciendo con sus datos, así sea a través de un aviso de privacidad. Entonces, tengamos en cuenta que no son temas de alcance absoluto lo de excepcionarse de obtener consentimientos. En realidad, más allá de las bases de legitimación, lo que prima en protección de datos también es el deber de informar por parte del responsable y el derecho a la información que tiene el responsable. Bien, eso entonces en cuanto a excepciones de las bases de legitimación. Vamos rápidamente, realmente nos queda muy poco tiempo, vamos a revisar cuáles son las excepciones a ejercicios de derechos según lo declarado en la propia ley orgánica. Vamos a revisar un poco las excepciones principales a ejercicios de derechos mediante interés público, el derecho de terceros, el interés legítimo y las obligaciones legales, y vamos a procurar revisar así sea muy rápido el tema de eh, el ejemplo este de la evaluación del interés legítimo que les comentaba, ¿no? Bien, entonces, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos habla de las excepciones a los derechos de rectificación, de actualización, de eliminación, de oposición, de anulación y de portabilidad. Asimismo, excepciones a los derechos de rectificación, perdón, estoy repitiendo esos derechos. Recordemos que tenemos en el marco declaratorio de derechos de nuestra ley orgánica, tenemos derecho a la información, derecho de acceso, de rectificación, de actualización, de eliminación, de oposición, de portabilidad, de suspensión del tratamiento, derecho de no ser objeto de decisiones automatizadas, derecho de consulta y derecho a la educación digital.
Entonces, nos dice el artículo 18 que en los siguientes casos cabrá excepciones a ejercicios de los derechos. Primero, si el solicitante no es el titular de los datos personales o su representante legal no se encuentra debidamente acreditado. Segundo, cuando los datos son necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Tercero, cuando los datos son necesarios para el cumplimiento de una orden judicial, resolución o mandato motivado de autoridad competente. Cuarto, cuando los datos son necesarios para la formulación, ejercicio o defensa de reclamos o recursos. Quinto, cuando se pueda causar perjuicios a derechos o afectación a intereses legítimos de terceros y ello sea acreditado por el responsable de la base de datos al momento de dar contestación al titular a su solicitud de ejercicio de derechos. Sexto, cuando se pueda obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso debidamente notificadas. Séptimo, cuando los datos son necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión. Octavo, cuando los datos son necesarios para proteger el interés vital del interesado o de otra persona. Noveno, en los casos en los que medie el interés público sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales. Y décimo, en el tratamiento de datos personales que sean necesarios para el archivo de información que constituya patrimonio del Estado o para temas de investigación científica, histórica o estadística. Entonces, en primera instancia, vamos a la obligación, a la excepción, perdón, de obligaciones legales. Recordemos, ya no estamos en excepciones de aplicación de bases de legitimación, sino en excepciones ante la solicitud de ejercicios de derechos. Entonces, ¿qué significa la obligación legal como excepción? Imaginemos que una empresa debe llevar registros contables, por ejemplo. Para cumplir entonces con esta obligación legal, la empresa necesita procesar datos personales de sus empleados, como por ejemplo nombres, salarios, número de seguridad social, otros datos relacionados con la situación fiscal de sus empleados. En este caso, entonces, la empresa está tratando datos personales para cuyo procesamiento no necesita el consentimiento explícito de cada empleado. ¿Por qué? Porque existe una obligación legal que lo justifica. Es lo mismo en el caso del giro de facturas. Me decía un cliente al que le realicé una consultoría hace poco, ¿por qué para tal situación sí debo pedir el consentimiento, pero para usar los datos identificativos y de contactos de mi cliente y ponerlos en mi factura y emitir la factura no debo pedir consentimiento? Precisamente porque eh, la obligación de emitir facturas es una situación normativa determinada en la ley de régimen tributario interno aplicable a las personas obligadas a llevar contabilidad. Entonces, ante el cumplimiento de esa obligación legal, procesa determinado cúmulo de datos para lo cual no se necesita solicitarle en ningún momento información, perdón, consentimiento al titular de la información. Eventualmente, por ejemplo, si la empresa maneja documentos de aviso de privacidad o de autorización de tratamiento de datos, lo que cabe ahí es informarle al titular de la información que, entre muchas otras actividades de procesamiento, se usa también su data para la emisión de comprobantes electrónicos de facturación o de retención, pero de ninguna manera pedirle el consentimiento. Eso en cuanto a obligación legal. Normalmente obligación legal aplica, por ejemplo, para el cumplimiento de obligaciones fiscales, cumplimiento de obligaciones laborales, cumplimiento de obligaciones relacionadas con la seguridad, por ejemplo, cumplimiento de órdenes judiciales. Eso con respecto a la obligación legal. Vamos entonces ahora al interés público. Sabemos que el interés público se refiere a este bien común que beneficia a toda la sociedad y eso en el contexto de la protección de datos se invoca cuando el procesamiento de la información personal es necesario para proteger intereses más amplios que los particulares, como por ejemplo la salud pública, la seguridad nacional, la prevención de delitos o el bienestar en general, ¿no? Entonces, ¿por qué se considera una excepción el interés público? Porque se debe tener como prioridad el bien común antes que el interés particular y por situaciones de necesidad de información. ¿Qué implica esto? Que las autoridades pueden requerir el acceso a datos personales para llevar a cabo, por ejemplo, investigaciones, tomar decisiones políticas, garantizar el cumplimiento de las leyes. Entonces, en pro del interés público o en el ejercicio de competencias de carácter público, se puede negar una solicitud de ejercicio de derechos de supresión, por ejemplo. Es decir, no puedo yo como titular de la información pedirle
a la Policía Nacional que borre mis datos, que yo no quiero que ellos tengan mis datos para el tema de récords policiales. Son situaciones que realmente no caben. Lo mismo en cuanto al SRI, qué sé yo, la superintendencia de compañías, etcétera. Toda autoridad investida de competencias públicas. Eh, por otra parte, el tema de el interés legítimo. ¿Cómo se aplica el interés legítimo en relación a las solicitudes de ejercicios de derechos? Por ejemplo, cuando un titular de datos presenta una solicitud para ejercer sus derechos, supongamos una solicitud de acceso a los datos, una solicitud de rectificación o de supresión de datos. La organización que funge como responsable podría eventualmente oponerse a dicha solicitud, alegando interés legítimo. Sin embargo, esta oposición no es automática, no es absoluta y debe estar plenamente justificada. Para que el interés legítimo entonces sea una excepción válida, debe cumplirse con algunos requisitos. Primero, por supuesto, la legitimidad del interés, es decir, que el interés perseguido por la organización debe ser legítimo y real, debe estar respaldado por un objeto y una causa lícitas. Por otra parte, la necesidad del tratamiento, que implica que el tratamiento de los datos debe ser necesario para alcanzar el interés legítimo perseguido. En este caso, la negativa a una solicitud, por ejemplo, de rectificación o de supresión debe ser necesaria para los fines perseguidos por la empresa. Por otra parte, la ponderación de intereses, que siempre decimos, se debe realizar una ponderación entre los intereses de la organización y los derechos del titular. Esto lo declara incluso la norma. La ley orgánica perdón, el reglamento nos habla de la necesidad de ponderar ante el uso de interés legítimo. Entonces, los derechos del titular deben prevalecer si es que entran en conflicto con los intereses legítimos de la organización. Es decir, si el hecho de que la organización argumente interés legítimo para negar una solicitud de un derecho de supresión, esto no debe generar un perjuicio a los derechos del titular. Y por supuesto el tema de la transparencia. La organización debe informar al titular de los datos sobre la base legal de tratamiento, es decir, que el tratamiento o la negativa a generar eh, o a autorizar la solicitud de ejercicio de derechos se basa en este interés legítimo. Entonces, algunos ejemplos de interés legítimo, por ejemplo, la prevención de fraudes. Una entidad bancaria puede tratar datos personales para prevenir fraudes en sus servicios y, por lo tanto, negar la disposición de parte del titular de determinada información. Por otra parte, la gestión de clientes eventualmente puede ser una situación de interés legítimo, aunque es mucho más abierto. Por ejemplo, una empresa puede tratar datos de sus clientes para ofrecerles productos o servicios personalizados, es decir, el levantamiento de perfiles de preferencia de consumo, siempre y cuando algo tenga esto relación con el giro del negocio, podrá evitarse o tenga una relación directa, podrá evitarse el consentimiento. Caso contrario, debemos pedir el consentimiento para la realización de esas actividades. Y por supuesto, la defensa de derechos o intereses legales. Por ejemplo, una empresa puede negarse una solicitud de ejercicio de derechos para si esa data le sirve para defenderse en un juicio, por ejemplo, ¿no? Los límites del interés legítimo, como lo hemos dicho, que no puede prevalecer sobre derechos fundamentales del titular de la información o de terceros y que está sujeto a un control permanente. Tanto es así que cuando se alegue interés legítimo, la superintendencia eventualmente puede solicitar evaluaciones de interés legítimo, que son como las evaluaciones de impacto en materia de protección de datos que buscan definir o identificar el riesgo específico de determinada actividad de tratamiento. Lo mismo es una evaluación de interés legítimo. Bien, vamos a revisar entonces esta matriz que les ofrecía. Me permiten un segundo. Voy a dejar de compartir el mapa mental y compartirles este documento. Esta guía de interés legítimo y bueno, el mapa mental también yo les voy a subir a el aula virtual el día de mañana a primera hora para que ustedes tengan como material de respaldo. Bien, acá tenemos la guía de interés legítimo. Entonces, perdón, aquí está el anexo, pero acá en la página 14 nos pone las fases
la evaluación del interés legítimo. Entonces tenemos en primera instancia un test de finalidad, nos dice teniendo en cuenta la finalidad o el propósito específico del tratamiento analizado, debe identificarse cuál es el concreto interés legítimo sobre el que se sustenta dicho tratamiento. El test de necesidad, una vez que conocemos el propósito del tratamiento y hemos concretado los beneficios de este, resulta imprescindible analizar si dicho tratamiento es necesario y proporcional para la consecución de los objetivos propuestos o si por el contrario concurren otras alternativas para satisfacer esos intereses legítimos. Recordemos que el reglamento a nuestra ley orgánica nos dice que el interés legítimo puede documentarse, puede justificarse, puede alegarse, siempre y cuando no exista otra base de legitimación manifiesta que pueda utilizarse para determinada actividad de tratamiento de información. Y por último tenemos el test de equilibrio. Nos dice si después, o prueba de sopesamiento, que es precisamente el tema de la ponderación de lo que nos habla nuestra norma. Si después de haber realizado el test de necesidad resulta que no existe otra alternativa o esta exige esfuerzos desproporcionados, entonces deberíamos realizar la prueba de sopesamiento. Esta prueba consiste en analizar el impacto o el daño o perjuicio potencial del concreto tratamiento en los intereses y libertades de los interesados. Entonces hay que tener en cuenta para esto las siguientes cuestiones. Primero, el origen de los datos. Segundo, la tipología de los datos. Tercero, si existe o no una relación previa con el interesado. ¿Cuál es la expectativa? Nos dice, en cuanto a la expectativa, que cabe analizar la expectativa del interesado de que el tratamiento pudiera llevarse a cabo atendiendo a las circunstancias y finalidad del mismo y quién participa en el tratamiento. Entonces, con esto les voy a mostrar esta matriz ejemplificativa que tiene esta guía, ¿no? Esta es la guía sobre interés legítimo del ISMS-4 y, por supuesto, del Instituto de Data Privacy. Acá tenemos entonces un modelo de evaluación de interés legítimo. Primero, tenemos esta ficha en la que se consignan datos generales del responsable. Y acá tenemos la información interesante. Descripción del tratamiento de los datos personales. Entonces tenemos, por ejemplo, el detalle del proyecto, es decir, la actividad de tratamiento. Una descripción breve del tratamiento de los datos dentro del alcance de la evaluación. La existencia de un interés legítimo previsto legalmente. Acá tenemos una referencia al Reglamento General de Protección de Datos. Tenemos casillas de consignación de qué grupo de interesados se van a tratar los datos. Entonces tenemos, por ejemplo, de empleados y de proveedores. ¿Qué tipo de datos personales se tratan durante la actividad? Y acá tenemos entonces un enlistamiento seguramente de eh, todo el flujo de datos, de categorías de datos que procesa esta empresa determinada. Y tenemos que se hace check, por ejemplo, en datos básicos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, documento identificativo y datos de contacto. ¿Qué partes participan en el tratamiento de los datos y cuáles son sus funciones? ¿Cuánto tiempo se almacenarán los datos personales y cómo se gestionará la eliminación de los mismos, incluida la solicitud de supresión de datos? Es decir, establecer el plazo de conservación y de cierta forma la cadena de custodia de la data. El término cadena de custodia, por supuesto, no es familiar a la protección de datos, pero esa es la idea, ¿no? Y acabamos con los test. Test de finalidad de propósito, por ejemplo. El test de necesidad y el test de equilibrio o de ponderación para definir si cabe o no el uso de interés legítimo como base de legitimación. Acá tenemos un resultado provisional. Entonces, realmente esta es una tabla muy interesante que de hecho, si en algún momento ustedes la necesitan como asesores o como consultores, se la puede tomar tal cual, ¿no? Obviamente habrá que adecuarla a la realidad estructural de nuestro cliente, pero en definitiva es un insumo muy interesante para poder realizar una evaluación de interés legítimo. Bien, eso es la temática que estaba preparada para esta clase. Este momento voy a poner a su consideración alguna consulta, alguna duda, eh, ya sea sobre lo revisado hoy o sobre la metodología, cualquier situación que ustedes tengan
duda o inquietud de este momento, la podemos solventar. Bien, si es que no hay, entonces, sí, sí, por supuesto, estimado Marco, mañana, primera hora, va a estar subida la guía. Recuerden, este insumo que les acabo de mostrar está en los anexos de la guía, está en su parte final. Todo lo previo es contenido conceptual en materia de interés legítimo. Les voy a subir eso y les voy a subir también este mapa mental sobre bases de legitimación y las excepciones a las mismas y los criterios de excepción de las bases de legitimación. Bien, entonces les agradezco mucho por su tiempo, por su atención, por haber participado en la clase. Ha sido realmente una clase interesante, siempre con sus dudas muy bien planteadas que reflejan que están teniendo ustedes contingentes en su actividad profesional en materia de protección de datos y eso refleja obviamente que la necesidad de entender este tema es absolutamente actual y que es real, ¿no? Conmigo nos veríamos de aquí en el último módulo sobre nuevas tecnologías. Sin embargo, desde el Centro de Educación Continua les reitero nuestra permanente disposición a solventar sus dudas, sus inquietudes en el diplomado, que espero realmente esté siendo de su mayor provecho. Gracias a todos por su atención y que tengan una excelente noche. Gracias, doctor. Buenas Igualmente. noches. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego, una buena noche.